Usted lo único que quería es que yo entendiera sus dolores y sus necesidades. Y entonces el cállate y entiende fue como que una frase que se me quedó y hasta la fecha la utilizo. Porque ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos en el área de ventas, en una reunión, donde sea, y todo queremos que sea alrededor de lo que nosotros decimos? Queremos controlar la narrativa, no por decir que llevamos una mañanera en todas nuestras reuniones, ¿no? Pero esa es la realidad. Y no terminamos, no solo escuchar, de entender. Quiero agradecerles la invitación a Ganelio, que me había insistido. Desafortunadamente no se habían alineado los astros. Los que no me conozcan, yo vivo en la Ciudad de México desde hace ya un buen, pero mi secreto oscuro es que soy de acá, ¿no? Entonces soy de acá, soy de Chetumal originalmente, pero eso no mucha gente lo sabe. Y la idea de hoy es compartirles un poquito una plática. Estuve dándole muchísimas vueltas. Yo platico de liderazgo normalmente, no sé quién siga más o menos mi contenido. Y quise traerles algo especial, ¿no? Traerles algo especial en cuestión más al giro del área comercial. Y por eso hoy les voy a presentar, no sé si esto se puede aprender, una presentación que se les hice a ustedes, que es cómo vender más persuadiendo, no convenciendo. ¿Sí? Porque normalmente los líderes, aunque es un poco más difícil de entender, normalmente lo más importante es la gente. Y a veces el rol de ventas, que yo he estado en el área comercial muchísimos años, estamos más enfocados en los resultados. Y eso hay que cambiarlo un poquito, sobre todo para exponenciar resultados. Y hoy voy a hablarles de este sistema o esta fórmula que uso normalmente. Ahorita les voy a explicar por qué me funciona y para qué la uso. Pero quiero que vendan más persuadiendo como líderes, no convenciendo. Hay una fórmula de ventas. Ustedes saben, debe haber una fórmula de ventas. ¿Cuáles creen que sean los ingredientes de la fórmula perfecta de ventas? Conocer bien el producto. Esa es una. Confianza. Cliente, pero antes de armar una venta, vamos a pensar que la venta es el resultado de la lana que se van a meter, ¿no? Entonces, el primer ingrediente para que una venta suceda, ¿qué necesitamos? Cliente, ¿no? Pues, obviamente necesitamos un cliente para poderle vender. ¿Cuál sería el segundo ingrediente? Confianza. ¿Producto cómo lo llamas? ¿Cómo le dirías a un producto? O sea, si un cliente llega y te dice, yo quiero esto, ¿qué es? ¿Un bien? ¿Pero qué es lo que está buscando un cliente? Para que se llame cliente, ¿qué necesita? Tener. Una necesidad. ¿Por qué? Porque puedes venderle cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser un producto, un bien. Entonces, y el tercer producto, o el tercer ingrediente de una fórmula perfecta de ventas, ¿cuál sería? Ya tengo al cliente, ya tengo la necesidad, y para cerrar la venta, ¿qué necesito? ¿El vendedor? No, esa es la persona que está cerrando la venta. El cierre de venta. ¿Pero cómo cierras una venta? ¿Y cómo llamas eso? ¿Y cómo llamas eso? Necesidad. La necesidad es lo que él quiere. Lo que quiere. La decisión. Solución. ¿Por qué? Porque yo soy un cliente que tengo una necesidad y ustedes, o el que sea, solucionamos su necesidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, la fórmula de ventas perfecta es cliente y necesidad. Y ahora, llego como cliente, tengo una necesidad, ¿ok? ¿Y qué es lo primero que les informo yo a ustedes de mi necesidad? Lo que requiero. ¿Y eso cómo lo llamas? Me toca. Detalles. O sea, quiero una casa, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿No? Traigo eso en la cabeza, traigo el coche. ¿De qué tamaño quiero un coche? Eso se llaman características o detalles. Hasta ahí vamos todos de acuerdo, ¿no? De ahí, por consiguiente, nosotros ofrecemos la solución. Y cuando yo tengo una solución y ya tengo un cliente con una necesidad y características, ¿qué es lo que le digo al cliente? Le interesa. ¿Pero cómo lo convenzo? ¿Qué herramientas uso? ¿Me escucho? ¿Qué Te quieres? ofrezco ventajas. ¿Y eso cómo se llaman en general? Estrategias, argumentos, ¿no? O sea, al final, en mi mundo le decimos choro.
Pero son argumentos. ¿Por qué lo que yo tengo lo necesitas, no? Normalmente convencemos a los clientes. ¿Van de acuerdo con que esta es más o menos la fórmula básica para vender y generar una venta? ¿Hasta ahí van conmigo? Bueno, eso es lo que hace todo el mundo. Pero eso no les va a ayudar a vender mucho más. Y yo les voy a enseñar hoy una fórmula totalmente disruptiva y diferente que la que yo manejo todos los días. Pero antes de eso, les voy a contar una pequeña historia. El cálculo de los años es un poco complicado a mi edad. Pero quiero que sepan que cuando yo tenía como 21 o 22 años, ¿no? Allá en la ciudad de Mérida, mi primer trabajo fue para el grupo del señor Casares, que tenían en Quequén, Uni en esa época, ¿no? Yo era un chamaco saliendo de la universidad, había sido líder estudiantil, y estaba yendo por mi primer trabajo, y me contrataron en ventas. Mi pasado oscuro es que soy contador público y que nunca me he dedicado, porque tampoco estudié mucho, así que no crean que fui muy brillante. Yo iba a la escuela, no era de los que estudiaba. Bueno, capaz que ni entraba a clases. Era grillo. Sí, no. Algún día les cuento la historia de mi sí, ¿no? Pero la cosa es que entro y yo me quería lucir y había este cliente que estaba empezando, Oxxo. Se acordarán algunos de ustedes, son más jóvenes que yo, estaba empezando en Francisco Montejo, ¿no? Las oficinas corporativas estaban en Colón incluso. Y yo estaba buscando a este cliente porque era casi destacar y romperla. Y muchos se acordarán que Oxxo, una de las cosas sexys que tenía, es que vendía hot dogs, ¿no? Y esta compañía en la que yo trabajaba vendía carnes frías, eran los distribuidores de Swanky, Duby, etcétera, ¿no? Y yo estaba empezando mi carrera y quería yo destacarme. Yo en esa época era vendedor de ruta, de changarrito, ¿no? Eso era mi chamba. Y creía yo que era buen vendedor, aunque yo siempre fui y soy introvertido. O sea, yo no soy un vendedor extrovertido. Me da pena, ¿sí? Creo que yo soy un buen negociador, pero no soy bueno vendiendo. Es más, soy muy tímido. Y quería cerrar esta cuenta. Y me entero de chismes, ¿no? Que Oxxo no tenía salchichas. Y nosotros teníamos un montón de salchichas. Me acuerdo que llamo por teléfono y pido una cita con la directora en ese momento de compras. Oxxo estaba empezando, no tenía ni 10 tiendas. Y me recibe y ella se llamaba Clara. Era norteña, o del norte, ¿no? Me acuerdo que hasta me fui a bañar para ir a la oficina, porque no me veía yo así decente, ¿no? A ver si vendía, aunque sea algo, porque en esa época no había OnlyFans. Entonces uno tenía que hacer su mejor esfuerzo. La cosa es que me recibe, ¿no? Y yo muy en mi papel quería ofrecerle salchichas, ¿no? Entonces ella me recibe y antes de que yo empezara, o sea, empezamos platicando y ya saben, el típico que dices, el librito de ventas para mí era habla del clima o de lo que sea, ¿no? Mientras entras en calor y después sueltas tu propuesta económica, ¿no? O tu producto. Y me acuerdo muy bien que en la conversación ella me decía que era del norte, no me acuerdo bien, del Torreón, no, una parte del norte, y que acaba de llegar a Mérida, que no se adaptaba, ¿no? Entonces la gente era más cerrada y que tenía una boda. Y yo la verdad es que quería yo cerrar la venta, ¿no? Quería ofrecerle mi producto, mi precio. Y me acuerdo que le interrumpo y le digo, oye, pero ¿cómo estás de salchichas? Y me dice, espérame, te estoy contando, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces ella estaba agobiada porque no tenía una boda y no tenía con quién ir, ¿no? Entonces dije, bueno, la madre, ¿cuánto tiempo? O sea, yo, porque aparte yo soy muy al punto. Y me acuerdo que le dije, cambié mi narrativa y dije, yo soy de Chetumal y también ya viví lo que tú viviste. No me ha ido bien, o sea, la adaptación, me ha costado trabajo. Y le empecé a contar un poquito mi historia. Termino mi historia y le digo, oye, ¿y las salchichas qué onda? y me acuerdo porque me dice una frase que se me quedó grabado. Cállate y entiéndeme. Dije, en la madre, no voy a vender nada. O sea, claramente no voy a vender nada. Y me quedé callado y ella siguió con su tema de la boda, ¿no? Y que si el vestido, como se imaginara un cavernícola de 20 años, le importaba un cacahuate el vestido de la boda, ¿no? Yo estaba pensando en mis salchichas, ¿no? Para no ser largo el cuento, termina de contarme lo de la boda y le digo, oye, mis salchichas, qué insistente, me dice, no, ya decidimos que nos vamos a quedar con el proveedor de siempre, porque pues lograron solucionar su problema de abasto.
Y yo para mis centros decía, uy, ¿para qué cariños escuché lo de la boda? ¿No? O sea, si yo quería venir a estas salchichas. Le dije, bueno, pues gracias, seguimos en contacto. Yo muy educado, muy amable. Pues no cerré mi venta de salchichas. Fue mi peor experiencia de ventas de la historia. Regreso a la oficina y me quedé con esa onda de que me quedó la historia de la boda de esta, ¿no? Y le hablo por teléfono. Le digo, oye, estabas agobiada porque no tenías con quién ir a la boda. Si quieres, yo te acompaño. Pero sin compromiso ni nada. Yo soy soltero, forever, ¿no? No, o sea, pero yo te acompaño. Yo te entiendo. Vamos a la boda. Entonces, al día ni me compraste. Y bueno, para no ser largo el cuento, voy a la boda. Como no había nada de por medio, pues nos las pasamos bien. A la semana o a las 2 llaman a la oficina y nos asignan el contrato de salchichas. Y vendimos creo que 4 toneladas, rompimos todos los récords de venta y eso significó que a mí me promocionara. ¿Cuál es la historia? Cállate y entiéndeme. Muchas veces estamos tan ensimismados en lo que nosotros queremos que no me callo y no entiendo a mi cliente. Ella no quería, ella le importaba un cacahuate en las salchichas. El del problema de las salchichas era yo. Ella lo único que quería es que yo entendiera sus dolores y sus necesidades. Y entonces el cállate y entiende fue como que una frase que se me quedó y hasta la fecha la utilizo. Porque ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos en el área de ventas, en una reunión, donde sea, y todo queremos que sea alrededor de lo que nosotros decimos? Queremos controlar la narrativa, no por decir que llevamos una mañanera en todas nuestras reuniones, ¿no? Pero esa es la realidad. Y no terminamos, no solo escuchar, de entender. Eso hoy me lleva, el cállate y entiende, hoy lo llevo yo a mi vida. Yo, obviamente empecé hace muchos años en mi carrera profesional. Créanme que yo era un niño que no tenía las mejores educaciones, era un desastre, los que me conocieron lo saben, y aún así eso no impidió que llegara a donde estoy hoy, ¿no? Con un gran equipo. Hoy creo mucho en el liderazgo. Yo soy de las personas que he logrado muchas cosas en mi vida, pero no las he logrado yo, las he logrado con gente que me ha ayudado a llegar ahí. ¿Qué es lo que me funciona normalmente y cómo se los comparto? Sobre todo que les sea de utilidad. Esto es normalmente un taller que yo doy, un poco más completo porque es de 2 días, porque es mucho más complejo y tratar de sintetizarlo todo para que mañana ustedes lleguen, lo utilicen y vendan más, ¿ok? Que créanme que lo uso todos los días. Primero hablemos del cliente. Y voy a hacerles la comparación, para que vean cómo vamos a ir la narrativa. La fórmula de ventas que vimos hace rato, con la nueva que yo les voy a enseñar hoy. Van a tener que destruir esta y van a tener que construir con la que yo les voy a enseñar, ¿ok? La primera diferencia, el primer ingrediente dijimos que era el cliente, ¿no? ¿Cuál es la definición de un cliente para todos nosotros? La normal, la que todo el mundo sabe. ¿Cuál es? Un comprador. Un cliente es, sí. Una necesidad. No, necesidad es lo que quiere, pero ¿qué es un cliente? O sea, cuando vemos un cliente, ¿qué dice la definición? ¿Qué definiríamos como un cliente? Signo de queso. Es lana, ese es uno de los grandes problemas. Exacto. Oportunidad. Oportunidad. Es una persona. O sea, vamos a describir físicamente a un cliente. ¿Qué es? Ok, una persona que viene a una necesidad. Lo que dice la teoría, y como siempre yo la teoría me la paso por el arco del triunfo, pero esa es la teoría, es lo que nos enseñan en la escuela. Muchas veces por eso qué bueno que uno no estudia en la escuela, ¿no? Porque así estás más abierto. El cliente es aquella persona, ¿sí?, que solicita un bien o servicio a cambio de un pago, tal cual. ¿Sí? Lana, necesidad, persona. ¿Cuál es la diferencia de lo que yo veo siempre? Que los clientes es complicadísimo, hijos. Y yo hago la analogía de la historia de Forrest Gump. Porque todos son una caja de chocolates. O sea, están peor que mi suegra, son complicados. Todos vienen con temas diferentes. No puedes decir, y más en su giro. O sea, en el mío, por lo menos, yo tengo un comprador, ¿no?, que lo veo de vez en cuando, me lo van rotando, me lo van cambiando, pero es un negocio mucho más estable en consumo masivo. O sea, le vendo el comprador de una cadena de retail, pues ahí está. Pero ustedes, todo el tiempo llegan clientes diferentes.
Y eso me hace recordar otra historia cuando yo era vendedor de changarro. Y los que, no, bueno, yo tuve la oportunidad de veces de ruta, tipo Coca-Cola. Cada punto de venta es una historia diferente. Entonces yo sabía que doña Lupita le iba al Cruz Azul. En ese lugar, Cruz Azul. ¿No? De ahí me volví Villamelón, como no tienen ni idea, mi compadre siempre me dice. En cada uno yo me cambiaba cachucha y me volteaba y me contaba la diferente historia, porque me adaptaba yo a todos los clientes. Increíble. Y muchas veces te hacías de tus más grandes trucos, porque esa es la realidad. O sea, uno no sabe qué cliente recibe. Y eso nos pasa todos los días. Incluso de las cosas más difíciles que me he encarado en mi vida, al principio, era ir a una junta a Walmart. No sé si alguien ha escuchado, pero Walmart te da una hora. En el DF, no sé si hay gente del DF o de la Ciudad de México, como le dicen hoy, no es como acá. En el DF no conoce a nadie. Parte de su encanto, ¿no? Porque vas en pants y nadie te conoce y te vale cacahuate. Tengo 18 años. Pero también no sabes a quién vas a ver. Y no sabes cómo le vas a vender y tienes una hora. Entonces es un poco complicado porque es como la caja de chocolates. Cuando yo iba al changarro, iba en todos los puntos de venta y me acordaba muy bien que cada señora o cada señor tenía una historia diferente. Entonces me era muy difícil vender. Y me acordaba de mi historia de las salchichas y era cállate y entiende. Y entonces dejaba yo de tratar de adaptarme y trataba de entender a los clientes. Y ahí empecé a ver que no es cliente con cada una de las necesidades, o como le decimos en el mundo americano, tailor-made o hecho a la medida. Normalmente hay patrones, hay factores comunes. Y esa es la parte que nadie termina viendo. Y la clave no está en qué es un cliente o qué quiere un cliente. Es entender qué mueve a las personas. Como Clara que quería ir a una boda, eso era lo que ella estaba preocupada. No era lo que tú quieres o crees que quieren. Y como lo ve un líder, a la hora de vender, enfocado a la gente, y eso les va a servir hasta para equipos, porque es parte del encanto del equipo, es que dejas de ver a las personas, dejas de ver a los clientes como clientes, empleados, colaboradores, etc. La clave es que den la vuelta y empiecen a verlos como personas. Es tonto, obvio, pero es un switch muy importante. Dejas de verlo a una persona como venta, empleado obligado a hacer lo que yo quiero, y lo dejas y empiezas a entender como personas. Te callas y entiendes. ¿Cuál es la diferencia en una descripción del cliente con una descripción de la persona? Es la misma descripción, Wikipedia teoría. Fíjese el cambio. Esto es tal cual. Una persona es una sumatoria de características comunicables. Personalidades, emociones y miedos. Una forma de actuar, aspiraciones, formas de sentir. En otras palabras, como decimos acá, un check. Desastre. Pero esto es mucho más complejo, pero es mucho más poderoso que solo que quieran una propiedad o un bien. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque tú empiezas a entender a la gente por lo que los mueve, por sus miedos, por sus emociones. Y si tú tienes la habilidad de poder agrupar, que eso es lo que se termina haciendo, en patrones, es muy fácil que interactúes aunque yo no los conozca. Obviamente, les repito, esto es más profundo, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo. Habemos gente que somos muy numéricos. Que si tú no me presentas un numerito, show me the money, yo no voy a tomar una decisión. Habemos gente que están preocupados porque la casa esté hermosa y que esté linda y que tenga gadgets, ¿no? El dinero no les importa, pero si no les tocas esas cosas creativas, no los mueves. Hay gente que si no es sustentable la casa, puede ser que lo que le importe, porque ahorita son super green, ¿no? Y así hay como 5 o 6 patrones. Hay gente, emocionalmente, que se ven literalmente con su familia viviendo ahí. No importa cuánto cueste. Y entonces la clave no está en ver que si la casa la quieren de 350 metros cuadrados o de 1000 metros cuadrados. Lo importante es entender, callarse y entender qué es lo que las personas lo están
queriendo. Eso es lo que quieren. También están los miedos. Mucha estafa en Yucatán. ¿Qué tal si esto no funciona? ¿Qué tal si invierto mal? ¿No? ¿Cuáles son los miedos? ¿Qué tal? Vengo de México porque la inseguridad está de la fruta. Estoy buscando seguridad. Estoy huyendo. Pero muchas veces no entendemos las emociones. Y esa es la parte interesante de todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa en la fórmula normal? Un cliente llega, regreso, esta es la fórmula normal, de ventas hasta arriba, te tira una necesidad. Quiero una casa. Vamos a hablar de casa porque sé que ustedes están en ese giro. Te dicen lo que creen necesitar. Vamos por partes. Un cliente lo primero que te comunica es lo que él cree que necesita. ¿Ok? Es como que llegas a las farmacias similares y dices, doctor, tengo un dolor acá, creo que necesito un supositorio. ¿No? Bueno, un mal ejemplo. Pésimo ejemplo. Bueno. Sí. Pero bueno, la cosa es que creo yo que digo lo que creo necesitar. ¿Ok? Pero es lo que ustedes reciben de comunicación. ¿Ok? Muchas veces, ¿cuál es nuestra reacción? Ok, eso es lo que tú necesitas, yo te ofrezco lo que yo tengo. Yo tengo casas, tengo terrenos en Mahahual. O sea, esto es lo que yo tengo y eso es lo que yo te ofrezco. ¿Por qué? Porque yo sé que tú quieres una propiedad. ¿Cuál es el problema de esto? Que para mí es bueno, funciona, pero tu ratio de bateo no es tan alto. Porque yo lo que les dije acá, no les dije que no van a vender, van a vender mucho más y mejor. ¿Ok? Con la fórmula que les voy a enseñar. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente ofrecemos lo que tenemos, ¿no? A las necesidades que ellos nos piden. ¿Cuál es la diferencia con mi fórmula? Personas, necesidades, mismo tema. Ellos te dicen lo que creen necesitar. ¿Cuál es su rol en este juego? ¿Cuál es su rol? Poder deducir lo que realmente necesita. Tú eres experto, un guía, el doctor, el del supositorio. Pero al final, yo creo, diciendo que me duele, creo que tengo, porque todos vamos al doctor y decimos que ya casi lo sabemos, ¿no? Y le decimos al experto, que es lo que creo que necesito. Ustedes, su rol es de expertos, ¿ok? Muy importante que estemos claros en eso. Pero como expertos, ustedes no pueden quedarse solo con lo que les dice su paciente. Entonces, nos vamos a una capa que yo llamo, o un bucket que en lugar de cliente se llama entender. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué no te dicen? ¿Qué no te están diciendo? A ver, díganme, ¿qué no les está diciendo? Que no tiene crédito, que está mal calificado, que no le alcanza. Esas son características. Que la quieren 6 meses, que la quieren. Esas son características, son limitantes. Pero ¿qué otra cosa no te están diciendo? ¿Para qué la quieren? Que no le gusta el calor. Ese es un miedo, Tremendo. ¿no? Que odia. Lo que tú me acabas de decir son limitantes, pero eso se soluciona. Pero el calor, mosco, o sea, en su cabeza, todos esos miedos limitantes, es que la gente se... O sea, ¿cuántas cosas no hay allá? ¿No? Y esa es la parte que no me están diciendo o que son limitantes. Lo del crédito, pues cualquier cosa se lo conseguimos en forma. O sea, a veces son problemas técnicos o a lo mejor están queriendo aspirar a algo que no quieren, pero muchas veces tienen la lana y dicen, sí, no me voy a Temozón porque a lo mejor hay moscos. Sí, porque déjame decirte que allá no hay bichos, no hay smog, pero no hay bichos, ¿no? Pero es diferente. Entonces, la parte que es clave es qué no te están diciendo. Y yo los agrupo en varias partes, que son dolores y miedos. Dolores, necesidades, ¿no? Pero yo no llego a decírtelo, ¿eh? Yo no te voy a contar mi historia de la boda, ¿no? Porque yo vengo a pedirte que necesito una casa con alberca. Si ustedes se limitan a eso, puede que me vendan. Pero van a competir con otros. Y entonces cuando precio, calidad, entran. Pero si ustedes logran entender cuáles son mis dolores y cuáles son mis miedos, ojo, no vamos a hacer telequinesis. Lo que pasa es que es fácil agruparlos y eso les digo, es como que ustedes digan cuáles son los 4 dolores más comunes, cuáles son, y entonces ya estén preparados con esos argumentos, como un script.
Y eso los lleva a... ¿Qué otra cosa los clientes no saben? Está lo que ellos te dicen que creen necesitar, lo que no te dicen y lo que ellos tampoco saben. Y tú se los puedes hacer ver como experto y guía. ¿Qué es lo que no? Fíjense. Yo tengo miedo de que mis hijos no salgan a la calle. Literal, mi hijo no puede salir de la torre de departamentos porque no lo dejan, al Oxxo, literal. ¿No? Y yo soy de acá. Yo quiero venir por eso. Pero tengo miedo de que mi mujer no se adapte. O que se derrita. Puede ser no tan malo. Pero que no sé. Las ventajas que tienes en este lugar. Hay aire acondicionado, tus hijos van a tener la mejor... Te ves una casa privada. Háganme ver feliz. Háganme ver feliz. Las escuelas que puedes encontrar para ellos. La seguridad que está. Si van a venir si va a venir Por tus eso. suegras, si No, necesitas sus- tampoco lleguemos a tanto. Pero es la parte de la transformación, en qué te vas a convertir, en qué se va a convertir tu familia. Y entonces me haces ver que sí, ahí puedes tener muchas ventajas, pero puede ser que acá tengas una familia más unida, tus hijos tengan una vida social. No necesariamente a veces son cosas materiales, es, oye, tus hijos a lo mejor, oye, ¿con cuántos niños se llevan ahí? Y no, con muchos. No, pues acá son pandilla, en la privada van a estar corriendo, se van a porrear en la bicicleta. Yo lo empiezo a ver. ¿Ustedes creen que vamos a hablar ahorita todavía de lana? No. Imagínense qué poderoso es entender, callarse y entender. No hablar del fútbol del Cruz Azul. Eso es lo importante del primer eslabón de esta fórmula. ¿Vamos bien? Segundo ingrediente de la fórmula de ventas. Un cliente tiene necesidades. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es una necesidad? Hagamos el mismo ejercicio. ¿Qué es una necesidad? No sé si puse eso. Sí. ¿Qué es una necesidad? Lo que requiere el cliente, o sea, lo que él está buscando. Ujú. Es propiedad, bien, características, físico, todo cerebro racional. ¿Ok? Racional. ¿Por qué lo reitero? Porque no vendemos ración. Perdón, no vendemos razones, vendimos emociones. Y es lo que hace que te la rompas. Unas necesidades son expresión de lo que un ser vivo requiere, indispensablemente para su conservación y desarrollo. Nos vamos a la pirámide de Maslow, no me voy a meter a tantos temas, pero al final casi es, requiero algo para vivienda. O sea, pero pasando de ahí, él con un techo cubre su necesidad primitiva. Todo de lo primitivo para arriba es lo que tiene el encanto de la persuasión de esto. ¿Por qué? Porque él puede cumplir y con una casa, cualquiera. Todo lo que ustedes le quieran agregar es la parte que tienen que hacer su extra. Por eso vendemos más, porque cualquiera puede vender una casa. No cualquiera le puede solucionar sus problemas. Entonces, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo ve la necesidad de un líder? ¿Por qué? Porque al final esto, y nada más quiero que sepan que esto lo hago también con equipos. Usted todo el mundo dice, Mario, ¿cómo motivas? Yo no motivo, yo entiendo. Veo qué es lo que necesitan y te lo hago. Te hago que tú lo llenes. Y es la manera como manejas. Yo creo que una necesidad es una oportunidad para nosotros. Tienes que verlo como una oportunidad. Sí, pero fríamente cuando llega una necesidad alguien te dice, necesito un coche. Con llantas, o sea, normalmente lo que trato de decir es que son características técnicas, nos quedamos ahí. O sea, la mayoría de las veces estamos en conversaciones de metrajes cuadrados, cuántas habitaciones, que si tiene regaderas, que sí, son cosas muy, muy técnicas. No estoy diciendo que todos lo hagan, a lo mejor muchos de ustedes tienen la experiencia de hacerlo diferente, pero la mayoría cuando vendemos así, ¿sí? Hay una escena, un ejercicio que los americanos llaman el elevator pitch, no sé si lo han escuchado, que es que si yo te veo y te digo, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Sí, ¿a qué te dedicas? Agencia de viajes y a Eres profesional inmobiliario. Eso es lo que haces. Eso es lo que haces. ¿Ok? Un argumento de ventas es, yo le encuentro a las familias que quieren venir a vivir a Mérida una casa que no quieran vender. Fíjate cómo cambia la narrativa. Y el elevator pitch dice que en 11 segundos yo tengo que convencer y te tengo que hacer ver y te tengo que encantar.
Si tú eres una agencia inmobiliaria, todos son agentes inmobiliarios. Pero si tú me dices, yo le soluciono la vida a la gente que viene del DF para que tengan la casa de sus sueños, que no quieren nadie vender, cuéntame un poco más al respecto. Claro. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es lo que haces, porque todo, no importa qué haces tú. Al cliente lo que le importa es tú qué vas a hacer por mí. ¿Estamos ahí? Igual a la gente. Oye, es que la compañía quiere, que a mis colaboradores les importa un cacahuate lo que quiere la compañía. Lo que les importa es lo que ellos van a ganar. ¿Qué van a recibir de mí? Lo que pasa es que todo el mundo lo hacemos al revés. Creemos que nos tienen que hacer caso cuando no nos tienen que hacer caso. Es la verdad. O sea, me decía hace poquito en una reunión corporativa, es que él le tiene que hacer caso a ella. No, no le tiene que hacer caso. Le reporta, pero no le tiene que hacer caso. Ella tiene que hacer su chamba para que la gente le siga. Entonces, una necesidad, como yo la veo, es la solución. Regreso con mi mal ejemplo, es el supositorio. ¿No? Es la pastilla, es la aspirina, pero no es la causa. ¿Van conmigo? Porque si yo quiero una casa, estoy pidiéndote la medicina, pero yo lo que necesito es seguridad, vivir tranquilo. Y esa es la parte que no te estoy diciendo. Entonces, tú me ofreces una casa, pero lo que tú no estás entendiendo es que yo quiero una casa en una privada que yo tampoco sé, porque tampoco te lo estoy diciendo. ¿Van conmigo? Porque no es lo que ellos te dicen. Oye, lo que te dicen es la necesidad, porque ellos tampoco saben lo que quieren. Para eso ustedes son los expertos. Pero para ustedes saber qué recetar, tienen que ir a atacar los dolores, los miedos, las aspiraciones y las emociones. ¿Ok? Obviamente esto, quiero que lo sepan, que lo hago incluso a nivel marca, yo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven mi marca, y fíjense, si tienen alguien la curiosidad, vean mi Instagram y dicen, yo te ayudo a volverte un líder de impacto porque nadie te enseña a estar a cargo. O sea, ¿qué hace Mario? Ayuda a la gente a crecer en su liderazgo. Y eso todo lo llevas a marca, a redes sociales, a todo, y hasta tu pitch de ventas. Todo es, ¿tú qué te dedicas? Yo ayudo a la gente a encontrar la casa que no van a querer vender nunca. ¡Pum! Poderoso, fuerte y a la cabeza. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué se entiende? Emoción es un conjunto de reacciones orgánicas cuando estás expuesto a ciertos estímulos. ¿Sí? Y de ahí la palabra emoción deriva de movimiento, impulso. ¿Sí? Y eso me gusta porque es constante movimiento. Porque créanme que las emociones son volátiles, puede ser que llegaron acalorados del aeropuerto, o sea, todo juega en un entorno de emociones. Pero mientras más asertivos seamos entendiendo las emociones, mejor lo vamos a hacer. Ahora, en la fórmula antigua de ventas, clientes, necesidad, solución y argumentos. ¿Pero qué argumentos damos? Es que yo tengo un producto que se adecua a una casa que tiene las características que tú me dijiste. ¿No? O sea, es así opera la venta. Tú quieres una casa de ¿cuántos quieres? 3 habitaciones. Ok, sí, perfecto, me haces la lista. Entonces yo te doy mi casa que tengo en mi bucket, en mi listado. Y te digo, mira, tengo 3 casas de 3 habitaciones, está linda. Y te empiezo a dar, ¿qué? Detalles, características de la casa para convencerte. Y ahí es la parte jodida. Porque tenemos que estar convenciendo. Y quiero que se quiten esa palabra. Y entonces cállate, entiende y ayuda. No convenzas. El que convence pierde. Es el que ayuda el que gana. ¿Y cómo podríamos abordar una plática, por ejemplo, sin tener que llegar a ese... Esa te la voy a cobrar, pero ahí te va. Mi fórmula. Personas entienden, ¿ok? No necesariamente vas a tener que cambiarte la cachucha porque podemos agrupar los dolores, las emociones en 4 o 5 características, las más comunes. Todos los de acá son expertos en los dolores de cada uno de sus clientes, o por lo menos tenemos la idea. ¿Dónde está la diferencia en mi forma? ¿Cómo empecé yo hoy la conversación? Con una historia. Historia no es choro. Historia construye confianza, que por acá me lo habían dicho. Pero la mejor manera de comunicar es con una historia. De preferencia de uno, de preferencia lo más real posible, ¿no? Y si no, hay otras historias de terceras personas.
Las historias es la herramienta más poderosa desde los primitivos para comunicarnos. Te hace ver parte. Yo les llevé a mi historia y les hice ver que yo me tenía que callar y entender. Vieron a Clara, vieron casi la oficina, todo lo vieron. Entonces ustedes, sabiendo qué les duele a la gente, les cuentas una historia. Ejemplo, una persona que tiene miedo de seguridad, tú a lo mejor no lo sabes, lo exploras, pero si tú le cuentas la historia de una familia que vino, que tú le ayudaste a encontrar la casa de sus sueños, y que aparte los hijos hoy crecieron y que son felices y que un niño se le perdió y que la vecina se lo llevó a la casa, ¡pum! Conectaste. Se vieron en la historia. La metodología de hacer historias es muy compleja. Hay 9 pasos, obviamente tengo todo un proceso, créanme que es algo de laborioso, pero quiero que se lo lleven porque ustedes si mañana empiezan a practicar y decir, a ver, Mario me dijo que yo entienda, y de ahí empiezo a contar algunas historias, poco a poco la van a ir haciendo. Perfeccionar el tema del storytelling, complicado. Lo pones como el protagonismo de... Él es el protagonista, él es el héroe. Tú ayudaste a una familia a que encontrara la casa de sus sueños. Tú eres quien viene. Pueden segmentar parejas recién casadas. Ok, les cuento una historia de una pareja que felizmente y que ya, divorciada. O sea, tú vas buscando la forma de agrupar y de unir los puntos con historias. El hacer historias, todos me dicen, Mario, no tengo historias. Seguro que las tienen. Yo tengo miles. Historias todos tenemos. Obviamente, repito, hay un taller que doy mucho más pesado en el cual tienes tu biblioteca de historias, asocias los pedidos. Hay una manera de contar historias, de qué es el objetivo final y cómo construir la historia al revés. Hay un montón de trucos para contar historias. Pero si ustedes sacan 3 o 4 historias que tengan en sus buchaca hoy, pueden empezar a usar como herramientas muy poderosas. Y eso les va a ayudar a construir confianza. ¿Ok? Y lo que les decía, historias es fábulas, Ilíada, parábolas, Biblia. ¿Cuántas historias no sabemos? ¿Qué es lo poderoso de la historia? Que es la manera de mandar mensajes sin tener que convencer. ¿Ok? Todo es contar historias, todo es asociar una historia, todo. O lo más importante, traten de dar un mensaje y traten de leer bien a su persona y decir si lo que quiero comunicar es seguridad, cuento una historia que se asocie. Si lo que quiero comunicar es una idea de inversión, cuento una historia de un éxito. ¿Sí? Ojo, también puedo utilizar las de terror, no me gusta, porque yo creo que el terror o el miedo es una herramienta muy manipuladora. ¿Sí? Pero siempre hay supervillanos. Yo no creo en eso. Entonces, ¿dónde está la clave? En una historia. Y es importante. Dolor, miedo, ¿sí? O necesidad. De ahí, ¿cuál es mi solución? Perdónenme que tengo que estarme regresando. ¿Y cuál es la transformación? Por ejemplo, voy a reconstruir sobre la frase que yo te decía. La gente que busca casa seguridad de Mérida, yo les ofrezco mis propiedades de altísimo valor para que ellos no quieran vender su casa nunca. Entonces la transformación es no quieren una casa que no quieran vender nunca. Con eso ya les dijiste, ¿sabes? O sea, no solo te estoy vendiendo una casa, te estoy vendiendo algo que no vas a querer dejar nunca. O vas a querer heredar. O sea, ¿cuál es la transformación? ¿Cuál es la solución? ¿Me doy? O yo no te vendo una casa, te vendo una familia. ¿Verdad? Entonces, pero es ir construyendo un poquito la narrativa en 3 frases. Mientras más simple, mejor. Y obviamente pueden tener una historia que lo soporta. Pero con eso van a vender más. Y se los firmo. Entonces, viene la tercera parte. Lo que ofreces. O sea, ya entendí qué es lo que quieren, o los dolores, las necesidades. Entiendo cómo contárselo, cómo engancharlos, cómo ganar confianza con las historias. Y lo tercero es ahora, ¿cómo se los ofrezco? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuánto pagarían por una pluma así? ¿Cuánto pagan? ¿4,000? Ok. Esas son características, fíjate, ¿viste? Ahora, nada más, ¿les puedo hacer una preguntita? ¿Cuál es la función de una pluma? Bueno, para mí necesidad no es mi
No, pero tú necesitas escribir de vez en cuando, ¿no? Ok. Ese es el punto. Tú quieres una casa, cualquier casa, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Yo no soy fan de la película de Wall Street cuando te dice lo de la pluma, porque muchas veces vendemos, ofrecemos, hacemos estas cosas para gente que ni siquiera necesita lo que yo le estoy vendiendo. Para mí eso es manipular y yo no comparto esa idea. Yo soy de la idea de ayudar. Entonces, cuando tú ven que una pluma puede valer 5,000, 3,000, me hablan de características. ¿Qué le está dando el valor? El oro. ¿No? Características. ¿Cuál es la función de la pluma? Pintar. Bic. No sé cuánto cuesta Bic. Entonces, por 10, 5. Pero, ¿cuánto vale una Mont Blanc y por qué? ¿La marca? ¿Qué vende Mont Blanc? ¿Tú crees que les importa si escribe bonito la Mont Blanc? Aquí la llevan colgada, güey. O sea, la llevan acá casi. O sea, llevan su escapulario y su madre, ¿no? Es como el mismo ejemplo de Rolex y Casio ahora, ¿no? Oye, ¿para qué quieres un reloj si lo tienes todo acá? Bueno, ¿por qué? Es la verdad. Porque precisamente las personas no compran características. Sí compran, no me malentiendan. Pero no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es las emociones. Si tú tienes una casa, te pueden comprar la casa de 2 millones, 5 millones o 10 millones. Pero si les vendes emociones y ¿se acuerdan del comercial? Ustedes son más jóvenes. El ya me vi. Sí, claro. Esa. El ya me vi. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vende. Y eso es lo que hace la diferencia, que paguen por una propiedad. Y entonces, en lugar de que venga una persona y te diga quiero una casa de 1,000 metros cuadrados o de 350 metros cuadrados, tú le ofrezcas una pequeña villa en Izamal, porque él lo que está buscando es retirarse con su esposa. Cambió la narrativa. Y le cuentas la historia de una pareja de canadienses que llegaron, se enamoraron, y entonces ahora ya están trayendo a toda su tribu y son nómadas. O historias de personas que con el home office vinieron a vivir a Mérida y que hoy son felices. Y que una pareja que se estaba divorciando en el DF hoy vino a Mérida y se reencontraron otra vez como amor. O encontró a otra persona. ¿Van conmigo? Cambio sumamente diferente. Entonces, ¿cuál es la clave? Callándote y entendiendo, ayudas a entender a las personas. Y entonces, lo que tú tienes que hacer es ayudarlos a encontrar lo que necesiten. Si ellos quieren algo más sencillo, dale lo más sencillo. Quiero que se quiten acá de mente el tema de yo que quiero vender mis salchichas. ¿Por qué yo logré hacer la venta? Porque dejé de pensar en lo que yo quería y me puse a pensar en lo que ella necesitaba o ella le dolía, y eso me generó una consecuencia de. ¿Ok? Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en la venta que perdemos de vista que todo lo demás termina siendo a largo plazo. Y eso es uno de los grandes errores. La verdad, los negocios quieren porque están queriendo inmediatamente capitalizar. No saben que todo lleva esfuerzo. Lo importante es el viaje, no el resultado. Siempre hago la analogía muy barata de quiero bajar de peso. Clorofila 30 días, bajo de peso y estoy... Día 31, taco de cochinita, ¿no? Porque no es sostenible en el tiempo. Porque me enfoqué en el resultado, pero no me enfoqué en hábitos de vida saludable. Es muy importante en qué te enfocas. Yo era un chavo, 30 y tantos años, acababa de llegar al DF y estaba yo buscando volverme a lucir para ver si tenía yo lo que se necesitaba para competir con la gente de fuera, porque quiero que sepan que en el DF no competimos con gente como nosotros, competimos con extranjeros también. Hay gente de todo el mundo compitiendo en el DF. Fuertísima la competencia y yo era el que los venía a invadir, ¿no? ¿Cómo le hacían? Nadie había podido.
Cambiamos la narrativa. Entendimos qué es lo que necesitaba Oxxo. Oxxo tenía una problemática que era complejísimo cambiar 14,000 puntos de venta. Entonces era, sí te ofrezco algo padre, pero imagínate mover 14,000 puntos de venta. El grado de complejidad. Entonces entendimos bien qué era lo que quería. Históricamente ha venido a ofrecerles promotoría, precio. Y decían, no me voy a mover, porque ¿para qué me muevo? No estoy tan descontento porque no me estás ofreciendo algo que solucione mis problemas. Al entender mejor, al callarnos y entender, fuimos con una historia de éxito y nosotros les fuimos a contar a ellos por qué nosotros éramos la mejor opción y cómo nos ha ido muy bien con todos los demás. No teníamos mucho que ganar, pero lo hicimos. Y hoy estamos ahí. Obviamente, en esa época era un niño. Hoy soy el director de la compañía. ¿Por qué? Porque cambié mi forma de operar. Porque hoy no me preocupo en lo que quiero. Me callo y entiendo. Ofrezco lo que base sus miedos. Creo historias de éxito. Y ofrezco lo que ellos necesitan. No les vendo lo que yo quiero vender. Y eso hoy nos lleva a un negocio sostenible en el tiempo. Somos líderes en muchos productos, incluso ya tengo muchos años. Y lo que ha logrado es que nosotros no buscamos vender productos. Nosotros buscamos callarnos y entender y ser los mejores proveedores de soluciones para nuestros clientes. Somos confianza. Primer punto, dejen de ver a los clientes, entiendan a las personas. Entiendan. Obviamente, repito, hay muchas herramientas y no en internet, a ver si le digo a Anelio, pero hay maneras, hay sistemas, o sea, yo marcas lo hago, entiendo cuáles son los dolores y te lo comunico, ¿no? Ustedes pueden hacer el ejercicio, ustedes son expertos en eso. Historias. Empiecen a construir historias. Notitas. Y puede ser del gato. Pero no se les olvide que la historia no tiene sentido si no tiene el objetivo final. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Y de ahí construir la historia, ¿ok? Tercero, ayúdalos. No los convenzas. Ayúdenlos. ¿Qué va a pasar? Que no van a vender más. Pero van a empezar a tener clientes y fans. Y yo lo llamo fans. Porque hoy van a vender más. No porque le vendiste una casa, porque él va a llegar a recomendarte con 10 personas y porque él cada vez que quiera algo va a venir contigo y porque al final el que ganó la confianza fuiste tú. Hoy estoy en el podcast creo que número 24 a nivel nacional en negocios. No soy ni cerca igual de sexy que Galilea Montijo ni que la Cotorrisa. ¿Por qué estoy bien posicionado? Porque yo tengo un grupo de gente que son mis fans, que tenemos WhatsApp de 300 personas que me siguen, les contesto, estoy para ellos. No les vendo nada, yo no vendo nada en redes. A todos les contesto. Una vez me preguntaron, ¿por qué viniste a dar una conferencia? Porque me lo pediste. Hay gente que ni me lo pide. Pero hay que estar para la gente. No importa lo que yo quiera, importa lo dar. A veces, desafortunadamente, estamos en tiempos muy egoístas. Todo el mundo es, ¿qué me vas a dar? ¿Qué más trabajo? ¿Qué me vas a dar? ¿Cuánto más me vas a pagar? No funciona así la vida para mí. No funciona. Es dar. Cuando se den cuenta, toda esta cartera de clientes, si les mandan un mensaje, si los tienen en un WhatsApp, lo que está haciendo Nerio en el TikTok, ayúdalos. ¿Qué les duele? No encuentran una propiedad, miren los registros, miren la información. Denles. Eso los va a multiplicar. Porque una persona puede sumar, pero un gran equipo, un gran base de clientes multiplica. Porque se te vuelve un círculo virtuoso. Y va a haber gente que va a venir como el peluquero que lo van a perseguir a todos lados porque es el que me corta el pelo. Y no lo dejas. Ustedes hoy venden eso, pero mañana venden otra cosa. Y por eso les digo, ustedes no venden productos, no venden características. Ustedes creen clientes. ¿Y cómo se logra? Con esta fórmula. Y con eso, más o menos cierro. Y, cualquier cosa son mis redes sociales, por si me quieren seguir. Obviamente yo lo de liderazgo, esto lo utilizo todos los días. Y, pues sí, trato con clientes desde Sams hasta todos los del mundo mundial, porque en México, mi negocio le vendo a todos, casi, ¿no? Hay unos más, hay unos menos, pero
al final nosotros lo que tenemos son relaciones de largo plazo, que a lo mejor de ustedes es un poco más de contacto, pero yo les diría que no lo vean así. Yo les diría que vean en carteras de clientes. Incluso un gran problema de la pandemia, de mucha gente, restaurantes, viene la pandemia y dicen, ¿y ahora qué hago? Es que no tenías una carta de clientes. La carta de clientes, la base de datos, la información, las redes sociales, va a ser la sangre de los negocios en el futuro. Quiero que lo sepan. El que no tenga bases de datos, el que no tenga newsletter, el que no tenga ese tipo de cosas, mañana, bueno, hoy ya está dead mañana. Tienen que construir una máquina. Y ustedes son su negocio. La marca personal es algo muy poderoso. Consistencia, mensaje, todo esto es largo plazo. A mí me dice, Mario, eres exitoso y no soy constante. Tal cual. Y esa es la importancia. Mucha gente queremos llegar muy rápido. Esto no es de llegar rápido. Es de llegar y mantenerse. Cuando tuve que tomar las decisiones difíciles, las tomé. Y que siempre fui muy enfocado a la disciplina y a la constancia. Es mi único chiste, no tengo ningún encanto. Bueno, con eso cierro. Espero que les haya agradado. Me pueden seguir en las redes sociales. Si alguien quiere que hable de algún tema, normalmente lo hablo, me escriben y casi todo lo contesto yo, porque yo manejo todas mis redes sociales, by the way. Nada más ahorita me están ayudando con edición, pero todo lo manejo yo. Yo edito, yo hago todo. Y bueno, un placer por la invitación. Gracias por la invitación, perdón.